Bienvenido a Gnostic Hub. Soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros para la segunda parte de la conferencia sobre la psicología de los evangelios. Continuamos en este maravilloso camino en el que buscamos la respuesta a las preguntas más básicas que han cautivado la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holística, sana y llena de armonía. Bueno, comencemos. Continuando con estas disquisiciones, vemos nosotros que este sentido maravilloso de los evangelios está dando una enseñanza maravillosa que al vivirla, al comprenderla, a estudiarla, realmente tiene una sabiduría de fondo, una sabiduría trascendental. Jesús y los dos caminos está indicando que sí, ciertamente hay dos caminos. El camino amplio que lleva a la perdición, donde va Vicente y toda la gente, don Raimundo y todo el mundo, y Villegas y todo el que llega. Ese camino va a la perdición. En ese camino todo mundo va porque encuentra que ahí están todos los desahogos del ego, todos los vicios, pasiones, y el ser humano no quiere pelear contra esos defectos de carácter, porque como se dice por ahí, y lo dijo el venerable maestro Samael, a nadie le gusta que le pongan una pistola en el pecho, a nadie le gusta que le pongan una ametralladora, por lo tanto al ego no le puede gustar que le presenten una enseñanza que va contra él mismo. Por lo tanto, pues vemos nosotros que el camino ancho que conduce a la perdición, pues todo mundo pues quiere vivirlo, pero al final, según se les ha dicho, que con solo arrepentirse ya se salvaron. Eso es imposible, porque nosotros cuando nos morimos, lo único que continúa más allá de la eternidad es un montón de diablos. Todo ese conjunto de efectos de carácter que en nuestro interior tenemos, eso es lo que continúa más allá de la muerte. No hay alma verdadera porque, como dijo el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Y si nosotros no hemos trabajado formando alma, ¿qué es lo que continúa más allá del sepulcro? Una legión de yoes, de defectos, de demonios. Por lo tanto, pues tenemos que vivir el camino estrecho y difícil que conduce a la vida, a la luz. Ese camino, aunque muchos dicen que es más amargo que la hiel, al final, al liberarse del yo, tenemos formado eso que se llama alma. Nos integramos con nuestro real ser interior profundo y llegamos a conquistar la libertad, el amor, la belleza, la felicidad. No hay mayor felicidad que tener a Dios adentro, pero el ser humano hoy por hoy no tiene felicidad. El hombre sufre, el hombre pasa por grandes tragedias, comedias y grandes sufrimientos. Por lo tanto, pues como que se ha acostumbrado a vivir una forma continua. Te dice pues que cuando una persona vive en ese sentido, como que ya es un masoquista que repite y repite y repite las mismas cosas y sufre y nunca aprende la lección. Pero cuando uno quiere realmente encontrar la verdadera felicidad, tiene que entrarse por el camino estrecho y difícil que conduce a la luz, y esto indica un trabajo psicológico que hay que eliminar los defectos de carácter que son demonios que nos tientan, que nos hacen sufrir, y cada demonio es una cárcel. Por eso es que Pablo de Tarso decía: ¿quién me librara de este cuerpo de pecado? Realmente pues el ego es un cuerpo o cuerpos donde realmente nos están asediando, nos están atormentando. Cuando una persona se autoobserva, puede pedir mediante el análisis profundo de meditación, pedir que le eliminen ese defecto.
y la divinidad se lo concede ciertamente cuando su arrepentimiento es absoluto, es de corazón. Continuando con nuestras enseñanzas psicológicas escritas en los evangelios, vemos pues que Jesús se refería a los fariseos diciéndoles que eran sepulcros blanqueados, que por fuera estaban llenos de belleza, pintaditos, arreglados, pero por dentro estaban llenos de gusanos y de toda podredumbre. Por lo tanto, pues uno realmente así es. Uno puede arreglarse bien el cabello, vestirse muy bien, hacerse cirugía. Hoy en día que la tecnología ha avanzado demasiado, pues hasta las reinas de belleza se arreglan muy bien para lograr pues llegar a ser Miss Universo, pero realmente pues todo eso es vanidad de vanidades. Ciertamente, ese es producto del amor propio. La vanidad es producto del amor propio, porque todos queremos ser bonitos, todos queremos ser admirados. Dice por allí un sabio que lo más grande que quiere el hombre es ser grande y ser apreciado. Nadie quiere ser humillado, nadie quiere ser chiquito. El empleado quiere ser gerente, el cura quiere ser papa, el soldado quiere ser coronel o general. Por lo tanto, pues nadie quiere ser chiquito. Todos queremos ser grandotes. Por lo tanto, también queremos que nosotros nos admiren, que nos digan que somos bellos, jóvenes, hermosos, inteligentes. Al ego le gusta que los saluden, que le hagan homenajes, que le den palmaditas, que los traten con pañitos de agua tibia, que los saluden con 21 cañonazos, quiere postraciones, adoraciones. La vanidad pues es terrible. Por lo tanto, pues cuando uno vive estas enseñanzas, reconoce pues que la vanidad lo hace mostrarse muy, digamos, por fuera, muy bellos, muy presentables y que todo mundo admira, pero cuando realmente se ve a esa persona, en su corazón a veces existe perversidad, existe egoísmo, existe envidia, competencia, y cuando existe en un negocio o en una empresa donde hay muchos trabajadores, hay una competencia muy grande que todos quieren resaltar a base de crítica, a base de envidia, de egoísmo, de estar criticando o poniendo en mal al prójimo con el fin de ganar el éxito, ganarse un puesto más en el gobierno o en los negocios. Realmente, pues, cuando uno analiza interiormente el corazón de esa gente, existe maldad, perversidad, existe un tipo de pensamientos tan negros, tan horribles, que como que existen monstruos dentro de uno que uno quiere resaltar a la brava, como dicen, a la cañona. Y ciertamente, pues si así queremos vivir, nunca vamos a vivir con amor, con armonía, con paz. Vivimos siempre en un ajetreo, en un estado de competencia que queremos llegar al final, aunque todo mundo al final pues termine acabado. Si nosotros a veces vemos películas así como Ben-Hur, vemos que al final hubo una competencia, pero realmente el que quería llegar al final lo trataba de hacer con maldad, con latigazos, haciendo que sus digamos, caballos se despeñaran. En fin, vemos nosotros pues cómo existe la maldad por llegar a culminar al final y ser nosotros los héroes, pero a costa de grandes sufrimientos de otros. Por lo tanto, vemos nosotros pues que ciertamente, aunque por fuera andemos muy bien presentables, por dentro existe la podredumbre en este sentido. Continuando con esta maravillosa enseñanza de la psicología de los evangelios, vemos nosotros pues que ciertamente existe
esa insistencia de que el hombre tiene que dejar de ser un muerto viviente, tiene que despertar su conciencia. Y cuando Jesús le preguntaron, Señor, dame licencia para enterrar al pariente, él dijo ciertamente con acertado, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Aquí vemos dos clases de muertos, el que va dentro del ataúd y el que va cargando, son dos tipos de muertos. Por lo tanto, pues, ¿cómo, en qué forma podemos nosotros revivir, despertar? Ciertamente, pues la única manera como uno puede lograr dejar de ser un muerto viviente es destruyendo el yo de la psicología, porque este yo nos mantiene en un estado de materialismo, de escepticismo, falto de fe. Entonces una persona con esos, digamos, defectos de carácter, resulta algo más que imposible que el hombre vea la claridad, la conciencia, lo que es la armonía, la paz, todas esas virtudes del alma no las puede ver porque realmente está saturado de maldad, de defectos, de vicios, de pasiones, de desenfreno. Cuando una persona vive y logra comprobar a base de autoobservación y meditación que esos defectos de carácter lo tienen dormido, lo tienen atrapado, puede lograr el despertar. No olvidemos que Jesús, cuando supo que Lázaro había muerto, dice que Jesús dijo, Lázaro duerme y lo tengo que despertar de su sueño. Después dice Jesús, Lázaro ha muerto, pero Jesús lo revivió. Pero muchos creen que es una muerte física. No. Se refería a una iniciación en la cual Lázaro tenía que despertar del letargo en que vivía. Porque ciertamente cuando Jesús lo saca del sepulcro, del subconsciente, porque el sepulcro es el subconsciente, y cuando el Lázaro despierta y logra ese despertar de la conciencia, Jesús dijo, desatarle y dejarlo ir. Si hubiera persona resucitado de veras, se hubiera realizado una fiesta, contento todo el mundo porque volvió a la vida, pero no, Jesús dijo, desatarlo y dejarlo ir. Ahí estamos viendo pues que era un proceso iniciático en el cual Lázaro estaba dormido por la conciencia, atrapada en su yo, estaba dormido. Y luego Jesús llegó y a base de esos esfuerzos, con la ayuda de un gurú, puede lograr uno despertar y cobrar conciencia y dejar de ser un simple dormido. Continuando con la psicología de los evangelios, encontramos pues un pasaje que dice, ninguno que tome el arado y mira atrás está apto para entrar al reino de Dios. Quiere decir pues que ahí Jesús estaba enfatizando que hay que vivir el aquí y el ahora, el presente. La humanidad, si no está pensando en el pasado, está pensando en el futuro. Y Jesús dijo, basta cada día su afán. Entonces vemos nosotros pues que hay gente que viven del pasado porque ciertamente les fue muy mal y no han podido digerir, como en otras conferencias dado, no han podido digerir las impresiones, se formaron nuevos agregados psicológicos y la gente vive asustada de ese pasado que lo proyecta hacia el futuro y le dice o le recomienda a otras personas, no hagas eso porque a mí me fue mal. Por lo tanto, pues viven asustados del pasado y viven tratando de querer corregir el futuro. Mas Jesús decía que había que vivir el presente. Ninguno que mira para atrás y toma el arado no puede estar entrando al reino de Dios. Tiene que estar viviendo el presente, aquí y ahora. Ciertamente, cuando uno vive el presente, disfruta de ese presente, disfruta de la vida, disfruta del aquí y ahora. No está pensando en proyectos, en el futuro, porque nadie sabe si el siguiente día puede morirse y todo eso queda pues abandonado. Necesitamos vivir el presente. Mucha gente viven muy agarrados
tratando de que hacer un futuro mejor, tener casas, tener carros, tener haciendas, y viven preocupados tratando de ahorrar, no disfrutan de un presente por tratar de querer alcanzar lo que no tienen, y el resultado es que a veces nadie sabe para quién trabaja. Hay por ahí un cuento que dice que Romeo, dice, gastó su vida tratando de conseguir dinero. Después dice, Romeo gastó dinero tratando de conseguir salud porque se enfermó. Y luego dice, ahí va Romero en su ataúd sin dinero y sin salud. Se murió Romeo. Por lo tanto, pues necesitamos nosotros vivir el presente, vivir el aquí y el ahora. Esto nos recuerda a nosotros cuando a la mujer de Lot se le dijo que no viera para atrás, y la mujer, desobedeciendo, vio para atrás y se convirtió en estatua de sal. Es una alegoría en la cual pues, quedamos nosotros momificados, petrificados en el pasado. Necesitamos vivir el presente, disfrutar el presente, vivirlo, como se decía o se dice en nuestros estudios, vivir el aquí y el ahora. Pero mientras nosotros estemos pensando en ver para atrás o ver hacia adelante, nosotros no disfrutamos de la vida, no vivimos el presente. Por lo tanto, pues nos vamos de este mundo sin haber gozado de un presente en el cual puede uno disfrutar y olvidarse de lo que viene. Solo Dios sabe. Y si uno está viviendo el presente, uno tiene fe de que le va a ir bien en un futuro porque Dios lo puede ayudar, porque el que vive el presente puede estar disfrutando de una vida religiosa, viviendo el aquí y el ahora. Pero si vive soñando, vive proyectando, prácticamente pues no está seguro de lo que viene en un futuro. En esta imagen vemos nosotros Jesús tomando el látigo de la voluntad, sacando a los mercaderes del templo. Este video no quiere decir, pues, o esta imagen, mejor dicho, no quiere decir de que Jesús entró en una forma grosera, violenta, y agarró a todos los mercaderes, ¿verdad? Como cuando uno entra a un mercado y les violentó, les tiró al suelo todos sus productos que tenían a la venta. No. Se refiere que Jesús entró a su templo interior y como Jesús, como cualquier otra persona, también tenía esos agregados psicológicos. Jesús, si ustedes analizan los evangelios, dicen, yo he vencido al mundo interior, porque el mundo exterior lo llevó pues a la crucifixión. Se refería a su mundo interior que logró vencer a todos esos enemigos, a todos esos defectos de carácter, a todos esos defectos que la gente conoce como los 7 pecados capitales, y estos pecados pues son cabeza de legiones. Por lo tanto, pues Jesús tuvo que sacar con el látigo de la voluntad a esos demonios. Si uno tiene voluntad y analiza, observa, estudia esos defectos, con ayuda de la Madre Cósmica pueden esos defectos ser eliminados, ser erradicados, pero necesita del látigo de la voluntad para lograr ese desarrollo espiritual interno. Si uno no tiene voluntad, no podría avanzar en este camino. La divisa del gnóstico es telema, voluntad. Bien, pues hemos visto en las imágenes pasadas, vimos que hablamos de Lázaro. Ciertamente, pues Lázaro estaba pasando por una iniciación. Cuando Jesús dijo, Lázaro ha muerto, Tomás dijo, Señor, vayamos para también morir con él. No era una muerte física, porque claro, pues morir con él tendría que todo el mundo pues eliminarse de alguna manera, con una droga, con un veneno, no. Morir con él era pasar por esa iniciación, ese proceso iniciático de dejar de ser un muerto viviente y resucitar, despertar, llegar al grado de
de tener la conciencia despierta. Ciertamente, cuando uno estudia el despertar de la conciencia, cada defecto psicológico nos ha robado parte de nuestra conciencia, y cuando quebrantamos un yo de la psicología, liberamos un porcentaje de conciencia, y esa conciencia, al ir aumentando, vamos cobrando conciencia a tal grado que cuando una persona pues ha logrado tal vez un 10, un 15% de conciencia, logra un despertar, se da cuenta que existe otras dimensiones, que existe el mundo astral, y que en el mundo astral pues entra uno al mundo de la eternidad, puede conversar con sus parientes desencarnados, pero ya lo haría conscientemente, dándose cuenta que está fuera de su cuerpo y que está consciente hablando con esas personas en el mundo de la quinta dimensión, en el mundo de la eternidad. Pero mientras uno tiene la conciencia dormida, cuando uno se va a la eternidad, continúa dormido, continúa muerto. Ese es el concepto que la Biblia habla, de que uno debe de despertar, de volver a la vida. Ahí, analizando los evangelios, las cartas de Pablo, dice, ¿verdad? Despierta, tú que duermes, tú que te encuentras entre los muertos, y te resucitará Cristo. Está indicando que uno tiene que despertar su conciencia, pero cuando una persona vive su vida en forma mecánica, es un muerto viviente, es un robot programado, es un zombie. Necesita uno despertar, y cuando despierta su conciencia, ve que existen otras dimensiones, las realidades. Podría despertar ciertas facultades y ver que estamos rodeados de fenómenos como aquellos que se hablan de las 1001 noches, pero mientras uno sigue dormido y con las facultades atrofiadas, no podemos evidenciar la realidad de los mundos superiores. La presente imagen estamos viendo que Jesús le dice a sus discípulos: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto nos recuerda al arcano 21 del tarot, donde se ve que una persona lleva una carga psicológica, una carga en la cual se le está viendo también en la carta como un perro le está ladrando porque está a la orilla de un abismo, y se ve un cocodrilo que lo quiere devorar. Ese cocodrilo pues representa al yo de la psicología, pero él lleva un morral, lleva una carga, y esa carga la llevamos dentro. ¿Por qué es una carga psicológica? Uno vive como el Atlas de la mitología, cargando un mundo, pero se refiere pues a ese mundo interior en el cual uno arrastra traumas, complejos, aberraciones, psicosis, neurosis, vicios, pasiones, y eso la lleva arrastrando toda la vida, cargas del pasado. Ciertamente, pues somos cargadores de una carga psicológica, porque hay cargas pues o responsabilidades. Por ejemplo, cuando una persona trabaja en una fábrica cargando y descargando camiones, pues eso es un trabajo físico, pero la carga que cada quien lleva es psicológica, y entre más ha sufrido, entre más ha tenido problemas en su vida, él va cargando todos esos resentimientos, todos esos vicios, todas esas pasiones, todos esos complejos, todos esos sufrimientos que dice la persona haber sufrido en su vida. Y mientras no haya comprendido que hay que botar esa carga, se irá cargando aún después de la muerte esa carga psicológica. Ciertamente, pues nosotros debemos de botar esa carga mediante el análisis, mediante el estudio psicológico de los defectos en meditación. Cuando uno medita detenidamente en un defecto, le hace el análisis, le hace la disección mediante el bisturí de la autocrítica,
puede descubrir que ese defecto lo ha hecho sufrir, que ese defecto ha robado parte de nuestra conciencia, que ese defecto ha continuado alimentándose. Y realmente si uno no destruye ese defecto aún en la siguiente existencia que nos van a dar, vendrá ese defecto continuando con nosotros, porque la vida es la misma. Lo que uno cambia es de vestidura, en una siguiente, digamos, maldicha reencarnación, pero podemos decir que en un siguiente retorno continuamos con esa misma carga psicológica. Es claro que si uno se entrega a las enseñanzas del Cristo, podrá un día botar esas cargas, porque el Cristo exige virtudes, no defectos, y cuando uno destruye un defecto, surge una virtud. Entonces podemos ir liberándonos del pasado, logrando eso que dice el Cristo: buscar la verdad y ella os hará libres. En esta imagen mostramos esa figura, esa imagen, esa pintura que realmente tiene un sabor mitológico, porque también la Biblia tiene su mitología, la mitología hebraica. Ciertamente, pues se ve un David en contra del Goliat. Simbólicamente, esa es la conciencia. Esa es la conciencia de un iniciado que se enfrenta a sí mismo, enfrentándose a su propio Goliat. ¿Qué significa ese Goliat? Es el ego de la psicología, ese ego que está, como hemos dicho, compuesto de tantos vicios, pasiones, desenfrenos, psicosis, neurosis. Ese defecto es gigante, es enorme, porque realmente si comparamos el ego con la conciencia, todo ser humano posee un 3% de conciencia y un 97% de ego. Por lo tanto, vemos la gran diferencia entre David y Goliat. Pero David, pues, o sea, la conciencia, utilizando la onda, utilizando la piedra, que es un símbolo sexual. Recordemos pues que Jesús habló de la piedra que los edificadores rechazaron. Mejor dicho, los constructores, los albañiles, los masones que desecharon. Quiere decir que esa piedra que representa el sexo, esa piedra que realmente significa construir la casa sobre la roca, sobre la peña, el que edifica sobre la castidad, realmente podrá mantenerse en esa casa, y cualquier tempestad, tormenta, no la podrá afectar porque está sostenida sobre una roca. Pero cuando una persona pues está sustentada sobre teorías, cualquier cosa que llegue muy drástica podrá desbaratarlo psicológicamente. Hay un axioma que dice: cuando el sol te fatiga de día y la luna te contriste de noche, no lleves tu pie al resbaladero, ni duermas cuando hace guardia. Cuando el sol lo fatiga a uno, es que uno a veces se encuentra enfermo, se encuentra sin trabajo, se encuentra con que debe y que le están cobrando, se encuentra que es perseguido, que los amigos le están cobrando, se le voltean, y que cuando la luna lo contriste de noche, que sufre de traiciones, desengaños, la persona no haya qué hacer, le aconsejan que no lleve su pie al resbaladero. ¿Cuáles son esos resbaladeros? Las cantinas, los prostíbulos, los cajas de juego, donde la persona entra más a la perdición. Y no duermas, o sea, que no se entre en el estado de subconsciencia cuando está haciendo guardia, que se mantenga despierto como el vigía en época de guerra, que tiene que estar con el fusil pendiente de todos los puntos cardinales para no ser atacado. Pero si la persona pierde su conciencia, se duerme, obviamente el enemigo puede entrar, lo puede asesinar, y digamos, del cuartel o el lugar aquel
puede ser tomado por el enemigo. Por lo tanto, pues se exige que la persona despierte su conciencia, y solo acrecentando esa conciencia, solo ese David destruyendo al ego, solo esa conciencia destruyendo al ego, podremos aumentar nuestra conciencia, y entonces viene el despertar. Aquí estamos viendo otro pasaje. Así como David decapitó a Goliat, también Judith en las Biblias antiguas se ve que decapita al rey Holofernes. También las mujeres, cuando se dedican a trabajar psicológicamente, como una Juana de Arco, como unas, digamos, mujeres místicas que en el mundo se han desarrollado, esposas de grandes hombres en el mundo, vemos que Judith logró liberarse de ese rey Holofernes, que es el ego, el yo de la psicología, y lo decapitó. Si nosotros nos vamos a la mitología griega, también vemos que Perseo decapita a la medusa. Por lo tanto, al hacer un estudio comparativo de todas las culturas y religiones, vemos y encontramos los mismos principios universales y eternos. Por lo tanto, pues vemos nosotros que la decapitación del yo es necesaria, eliminar esos defectos de carácter, y tanto lo puede ser un hombre como una mujer. En esta imagen vemos como Sansón, que significa hijo del sol, está destruyendo el templo donde moran los filisteos. Recordemos que Sansón, pues, en un principio tomó una quijada de burro. Ese burro simboliza el mercurio de la filosofía secreta. También dice que Caín, con una carraca de burro, dicen, ¿verdad?, mató a Abel. Símbolo también alquímico, que cuando el alma muere, el fuego, que es el Caín, que es el sacerdote Caín Inca, que es sacerdote del fuego, el fuego desciende. Por lo tanto, pues dice que Caín mata a Abel y es expulsado pues del Edén. Entonces, pues vemos nosotros también de que Sansón, con una quijada de burro, mató a muchos filisteos, pero como no podían con él, pues le buscaron su talón de Aquiles. Es claro que la Dalila poco a poco pues se le fue metiendo en su corazón, y llegó el momento pues que ella quería saber cuál era el poder de él, de tener esa fuerza descomunal para poder combatir a todos los filisteos. Y al fin pues le reveló el secreto, que el poder estaba en el cabello, pero ese cabello está representando las guedejas, que dice que son 7 guedejas o 7 trenzas, en las cuales vino la mujer y le cortó con una cuchilla o tijera las 7 guedejas. La Dalila pues le cortó eso que se llaman los 7 grados del poder del fuego, los 7 kundalini, los 7 fuegos que se desarrollan en el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, espiritual. Son 7 grados del poder del fuego. Cuando la persona fornica, porque Sansón fornicó con la filistea, la Dalila, a él le cortaron las 7 guedejas, los 7 grados del poder del fuego, y a estar ya sin ese fuego, quedó pues Sansón desconectado de la divinidad. Dice que lo cegaron, perdió el poder de la clarividencia, y a base de sufrimientos y que lo tuvieron ahí esclavizado, logró recuperar ese fuego, y por fin llega al templo y destruye el templo, muriendo todos los filisteos, y también él muere allí con todos ellos, indicando pues que la única manera de lograr la muerte del ego es también uno muriendo en sí mismo. Esto nos recuerda también a Hércules, que cuando Hércules se cubre con el manto del centauro, dicen que surgió un fuego, ese fuego del ego, de la pasión, y desesperado Hércules se lanzó a la hoguera y murió Hércules
pero ahí se incineró. Dice que se convirtió también en la estrella de la mañana. Ese Sansón es el mismo Hércules, dice el maestro Samael. Lo tomó de otros libros. Desdichado, dice el Sansón de la Cábala, que se deja seducir por Dalila. El Hércules de la ciencia, que cambia su cetro de poder, dice, por el uso de un fanlí, o sea, un uso de estar cosiendo ropa. Muy pronto, dice, sentirá los azotes de Deyanira, la conciencia, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta, para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso. O sea, pues lanzarse al fuego, a incinerarse para lograr pues la liberación. También dicen en la mitología azteca que existía el dios Caracol y el dios purulento. Él estaba lleno de purulencia, de defectos psicológicos. Sin dudar se tiró a las llamas, al fuego, y al quemarse dice que salió y se convirtió en el lucero de la mañana. Eso está indicado en el Apocalipsis, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te haré el lucero de la mañana. Esto concluye el video de esta semana. No olvide regresar la próxima semana para la segunda parte de esta conferencia. Como siempre, gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide suscribirse Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos semanalmente. Damos gracias pues a toda la gente que nos ha escuchado pacientemente y esperamos pues que en un futuro estén pendientes de nuestros nuevos videos con el fin de que ustedes vayan asimilando este conocimiento gnóstico y sirva a ustedes para su desarrollo espiritual interno. Queremos que ustedes acojan esta enseñanza y puedan vivirla conscientemente y verán que nosotros daremos muestra de que nuestros estudios son una realidad, tal como lo dijo el Maestro Jesús. Nosotros hablamos lo que sabemos y de eso damos testimonio.